Buenas noches, compañeros. Me presento, Lizy Flores. Voy a presentar a mis compañeros Suyapa Pedina, María Valladares, Elder Reyes, Jeffrey Posadas, Edwin López, Carmen Rodríguez. Bueno, empezamos. Vamos a exponer sobre la filosofía para los no filósofos de Louis Althusser. ¿Qué es la filosofía? Tu profesor, ¿por qué estudia la historia? Historia versus pasado. ¿Cómo analizar la historia? Requisitos de clase. Nuestro análisis básico. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. ¿Qué dicen los no filósofos? El obrero, el campesino, el empleado. Nosotros no sabemos nada de filosofía. Eso no es para nosotros. Es para los intelectuales especializados. Es demasiado difícil y nadie nos habló nunca de eso. El Dejamos el colegio antes de estudiarla. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. ¿Qué nos, ¿Qué dicen los no filósofos? El funcionario, el médico. Si nosotros tuviéramos nuestras clases de filosofía, pero era un tema demasiado abstracto. El profesor conocía su materia, pero era oscuro. No hemos retenido nada. Y además, ¿para qué puede servir la filosofía? Y si uno les pregunta a todos, siguiente diapositiva, compañera, gracias. Y si uno les pregunta a todos, pero entonces, ya que ninguno de ustedes se considera filósofo, ¿quiénes son las personas que en su opinión merecen el título de filósofos? Todos responderán al unísono, los profesores de filosofía, lo cual es verdad, aparte de las personas que por razones personales, es decir, porque les da placer o porque les parece útil, continúan leyendo autores filósofos, filosofan, fil- perdón, filosofando. Los únicos que merecen el nombre de filósofos son evidentemente los profesores de filosofía. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Filosofía espontánea de los no filósofos. Unificando de la actitud práctica e intelectual ante el mundo en el que se combinan modos más o menos contradictorios de actividad pasiva, la aceptación prudente o resignada del mundo. Filosofía espontánea de los filósofos profesionales. Se ha formado de su práctica extraños personajes que se aplican a la exigencia infinita de textos tratando de encontrarles sentido, profesores singulares cuya especialidad es enseñar esta disciplina en la que se dicen desde su nacimiento es inenseñable. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. La filosofía y la religión. Pues esta necesidad que hay que aceptar es primero la de la naturaleza, cuyas leyes no pueden uno controlar sino obedeciéndola, pero es además sobre todo la del orden social que los individuos toman aislamente, no pueden cambiar y que por ende deben también aceptar. La religión como la filosofía. Cada una constituye la continuación a la otra, son importantes y necesarias para el ser humano por su, reci por su, res perdón, por su recíproca rela relación, ya que la filosofía se puede, perdón, ya que la filosofía se ocupa de la parte lógica y razonable del pensamiento humano, mientras la religión se encarga de la parte espiritual de su vida. Siguiente diapositiva, compañera, por favor.
La determinación política de la filosofía. La filosofía como a continuación de la política de otros medios, o como lucha de clases en la teoría, al menos en las últimas instancias, lo cual también quiere decir que no se reduce a tales definiciones, como tampoco se deduce de ellas. O como escribe Althusser en la iniciación, como hacer la filosofía después de que ha sido la sirviente de la teología, y mientras sigue siendo la teología dominante, al distinto de la sirviente de la política. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. La ruptura filosófica. Althusser pensaba que las ideas de Marx habían sido malentendidas, especialmente por marxistas. Ahí Althusser fijaba la interpretación del silencio filosófico de Marx, que prevalecía implícitamente en la parte, en para leer el Capital, una filosofía marxista, constituida ulteriormente Engels, Lenin, etc., nosotros, simulando creer que ya existía en el estado práctico en el texto científico de Marx. Althusser, 1997, c. 332, 333, perdón, 333. Aquí se vuelve a poner en juego, una vez más, el problema del desfase o el retraso de la ruptura filosófica, supuestamente producida por el materialismo histórico. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Según lo que dice Platón, esta filosofía es idealista, inaugura la larga e interminable dominación del idealismo sobre el materialismo de la historia, de la filosofía, dominación que perdura aún hoy, consideran la existencia de la sociedad de clase. Y para terminar, con esa filosofía de Platón que inaugura a toda la historia de la filosofía. Un último rasgo sorprendente, esta filosofía idealista lleva en su adversario el materialismo. Podemos generalizar y decir toda la filosofía idealista o materialista lleva en sí adversarios. Siguiente diapositiva, compañera. Bueno, ahí les voy a hablar sobre un poquito de la importancia de la filosofía. Althusser decía que para los filósofos todas las filosofías son para decirlos, contemporáneas, no se responden una a otra en eco porque en el fondo siempre responden las mismas preguntas. ¿Qué constituye la filosofía? Ahí se les celebra la tesis, la filosofía es eterna. Gracias.